Saludos. Nos place en el día de hoy pues presentar, volver a encontrarnos con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, su secretario general, el doctor Luis Brea Franco, así como Edis Alberto Sánchez Rosario, quien como sabemos es músico, antropólogo, con un máster en gestión y planificación de la educación. Esto es para la Universidad Católica de Santo Domingo, conferencista, escritor, y es el actual director general de Participación Popular del Ministerio de Cultura y, a su vez, ex director nacional de folclore de este mismo ministerio. Y como sabemos, ha desarrollado estudios centrados en el patrimonio cultural inmaterial, especialmente en materia de música, instrumentos musicales, ritualidad, carnaval y arte culinario. Tenemos cosas pendientes. Así es. Miren, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, Gracias. tratando un tema que nos conduce quizás por fronteras difusas, como al momento de usar los conceptos, que es el de clasificar las cosas convenientemente en materiales e inmateriales. Y parecería que por ahí deberíamos comenzar, por establecer esas fronteras entre una cosa y la otra, que es raro encontrar separadamente en las sociedades. Sí, hay ese esfuerzo de establecer una nomenclatura a nivel universal, lo está realizando la UNESCO. Ellos están en un proceso de revisión de todas las categorías. Por ejemplo, antes los bienes patrimoniales, materiales, se clasificaban por edificios, iglesias, qué sé yo qué. Ahora se ha reducido a dos categorías: los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces, dentro de eso ya se hacen otras entradas, pero así es más fácil clasificar. Y porque, por ejemplo, los bienes de un museo, si tú empiezas a clasificarlo por cada una de las categorías del material en que está hecho, es sumamente trabajoso. Pero al tú separar bienes muebles, ya es toda una categoría que puede incluso manejarse a través de una sola persona, un experto que nosotros tuvimos en años atrás en el ministerio estudiando la posibilidad de establecer para el patrimonio esa división para los bienes materiales de patrimonio material mueble y material inmueble. O sea que es un estudio que está en acto y que yo creo que puede dar luz sobre una nueva clasificación, para manejar de una manera más coherente estos bienes. Eddie, en ese mismo sendero y haciendo un esfuerzo pedagógico, dice que los libros, ¿qué son? ¿Materiales o inmateriales? La música, ¿qué es? ¿Material o inmaterial? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una partitura, que igualmente entiendo que es música. A esa urdimbre de hacia dónde nos conduce, porque es muy fácil tú distinguir un bien inmueble o monumental, la catedral, la iglesia Regina Angelorum, el obelisco, las entradas feísimas que hay, los arcos que hay en la entrada de cada pueblo, en fin, es muy fácil. Pero la realidad es más compleja que esto, entiendo yo, porque
como decíamos fuera de pantalla un poco, cómo suponer el ritmo o nuestros ritmos musicales sin su instrumentación, sin sus instrumentos, que también han ido a la par de la evolución de la música, Sí, sí, sí. ellos mismos. Sí. Bueno, yo diría que la discusión es vieja, no es de ahora, pero se actualiza. Hay una discusión, como dice Brea, constantemente en el seno de la UNESCO, y eso se puede seguir a través de su página web, donde se cuelgan todas esas discusiones de los encuentros de naciones que hay. Cada vez que hay que hacer una revisión de la convención, cada vez que hay que hacer nominaciones nuevas o declaratorias nuevas, se reúnen científicos de todo el mundo. O sea, nosotros somos UNESCO, nosotros somos miembros de la UNESCO. Y nosotros que estamos investigando nuestras tradiciones dominicanas, llevamos a esos encuentros cuando tenemos la oportunidad en nuestras investigaciones frescas de ahora, nuestro conocimiento, nuestros aportes. Y esos aportes entonces plantean discusión, plantean cuestionamiento a lo que se ha establecido desde antes. Entonces, ¿qué es lo que más se valoraba en las naciones en términos de patrimonio? Justamente los patrimonios inmuebles. Cuando tú hablabas de nuestro patrimonio, eso te refería de una vez a las edificaciones de la ciudad colonial. De hecho, si tú vas a ver las primeras instituciones culturales que surgen en el siglo XIX, lo primero que se funda es el Museo Nacional. Es la primera institución que nace como institución cultural del Estado. O sea, ¿por qué? Porque ese era el criterio, o sea, el almacenar cachivaches, bienes que se consideraban históricos. Y en algunos de los teatros, los teatros nacionales, Sí, precedían a muchísimas instituciones de la órbita cultural. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, las candidaturas de obras maestras del patrimonio cultural inmaterial que empiezan a declararse, por ejemplo, en el caso de los Congos en el 2001? ¿Y qué es lo que hace la convención del 2003? Importantizar algo que estaba un poquito de lado hasta ese momento, y es la gente que le da vida a eso. Y de esa gente, sobre todo, el conocimiento de esa gente, que eso es lo que se empezó a llamar lo intangible. Porque recuérdate que la primera declaratoria de los Congos dice obra maestra del patrimonio cultural oral e intangible de la humanidad. Así fue que se declararon ellos y los Huloyos, ¿sí? Para justamente, vuelvo y repito, darle visibilidad a la gente. Porque esos monumentos, si tú no le metes gente dentro, si tú no le haces actividades alrededor, son cuevas. Como las fiestas, Sí, las fiestas que hacemos todas, la de la música, la de la noche larga, Bonje, o sea, frente a las ruinas de San Francisco, esa ruina cobra vida, revive, vuelve a nosotros. Pero si tú la dejas ahí, la ruina, patrimonio, ¿qué es eso? Sin uso ni utilidad. Exacto. Entonces, esto es lo que trata esta nueva discusión. Pero, ¿por qué pasar de lo intangible, que es lo opuesto a lo tangible, el libro, como tú dices, los instrumentos? ¿Por qué pasar de lo intangible a lo inmaterial? Es una discusión meramente lingüística. La UNESCO trabaja fundamentalmente en inglés y en francés. La mayoría de sus documentos se emiten ahí, aunque tienen, por supuesto, publicaciones en 8 idiomas y más, que tú quieras, árabe, chino, español, por supuesto, etcétera. Pero los documentos que nosotros trabajamos para la UNESCO, la mayoría se van de aquí se van traducidos al inglés o al francés, mayormente al inglés. Entonces, en inglés, la palabra intangible, intangible, según las discusiones de este grupo de países que se reúne anualmente y en algunos casos otras convenciones quizás bianual, etcétera, quedaron de acuerdo en que era más perceptible al español decir o llamarle inmaterial. Fíjate que en inglés se sigue diciendo
Para tú decir patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nosotros llamamos aquí PCI, para tener el lenguaje de la UNESCO, en inglés ellos le siguen llamando ICH, Intangible Cultural Heritage. ¿Ves? O sea que fue una discusión lingüística que digamos que por votación, por mayor aceptación, se quedó en que en español vamos a llamarle patrimonio cultural inmaterial. Ahora bien, cuando tú estás estudiando los congos, los guloyas o el merengue, como tú muy bien dices, para mencionar los 3 elementos que tenemos en Cristo en la lista, tú tienes que saber que ellos tienen instrumentos musicales, que hay canoístas, que hay congo mayor, que hay un altar ahí, que hay decoración. O sea, hay elementos materiales que son los que le dan también vida y que son correspondientes con esa inmaterialidad. Por lo tanto, no se pueden dejar de lado la artesanía y las decoraciones y todos los productos que emanan del patrimonio cultural inmaterial. Pero, ¿qué es lo que más nos interesa? Tanto a la UNESCO como a nosotros los estudiosos. El conocimiento de la gente que hace eso, porque eso es lo que se transmite. Tú no puedes transmitir que una tambora, tal cual. Tú vas a transmitir el conocimiento de cómo se hace la tambora. Y ahí está lo intangible o lo inmaterial. En esa misma perspectiva, y asumiendo el sesgo de la UNESCO, el sesgo lingüístico de la UNESCO, porque hay más gente que habla español que francés. En el en el mundo, claro. Pero yo quiero saber, en lo lingüístico, cómo se considera, por ejemplo, el creol. Que no solo el creol haitiano, que bien sabemos caribeño que es caribeño y que es insular mundial, porque hay otras. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se asume ante una lengua no solo colonial, sino culturalmente dominante, vamos a decirlo así, como el francés, que es la lengua del colonialista, pero vaya, ¿cómo se asume el creol haitiano, que ellos no admiten como un idioma, hasta donde llegaron mis ideas? Hablo del caso haitiano porque es el más cercano, quizás a nosotros, donde más vitalidad puede seguir teniendo el criollo caribeño. El criollo cocolo, el inglés cocolo. O el inglés cocolo, por ejemplo. ¿Cómo se asume eso? Bueno. Porque, perdón, sí. Agrego el caso, la experiencia rica en muchísimos sentidos, de esa cultura que se mantuvo encapsulada durante un largo tiempo en Samaná, a propósito de los norteamericanos libertos, o los negros libertos norteamericanos, que llegaron y se asentaron ahí, se encapsularon, y gracias a Dios, por así decirlo, usted al cabo de mucho tiempo podría encontrarlo ahí casi en sus formas más originales, su propia criollo, su propia lengua. Sí, criollo, sí. Usted no iba a hablar, según me dijo. No, o sea, que don Eddie. Sí, lo que pasa es que el creol está considerado una lengua actualmente. Sí. Lo único que no tiene la difusión, no tiene la riqueza de una lengua, ni la escritura, pero tiene todos los elementos para ser una lengua reconocida. Así hay miles de lenguas indígenas y que se están perdiendo. Esa es otra tragedia que se está viviendo a partir de la UNESCO. Son las lenguas que van desapareciendo, arrasando las sabanas o los bosques. Es el caso de los mapuches, ¿verdad? Sí. Entonces, hay ese elemento. Son lenguas menos ricas en cuanto a literatura, en cuanto a una literatura escrita, sentada, es por siglo, pero son lenguas, tienen una estructura lingüística universal. Ahora, en cuanto al creol de los cocolos, yo sé poco.
Ya. Es más que un creol, digamos que es la forma nativa de hablar el Son inglés. modismos más bien. De hablar el inglés. En vez de decir water, como dirían en Estados Unidos, decir water. Decir mother, decir mother. My mother. Si tú ves el video de la UNESCO, de los Guloya, sale Linda diciendo, o Rudy, my mother come from San Thomas, my father come from San Ques. O sea, es como si fuera un dialecto, quizás un basilecto, no sé. Pero culturalmente no debemos, digamos, separar, porque la lengua es la forma en que se identifica un grupo humano, ¿sí? A través de su habla, que es la cristalización de la misma. Entonces, no hay una lengua más importante que otra. Lo que pasa es que los seres humanos somos arbitrarios de por sí. Somos arbitrarios. La cultura es arbitraria. Aunque tú no quieras, tú tienes que asumir conductas sociales, que son acuerdos sociales, que tú tienes que saber que tú tienes que hacer cosas que si tú no las haces, la sociedad te va a reprimir. La sociedad a ti individualmente te va a separar. Entonces, nosotros los antropólogos, por ejemplo, no ponemos en planos diferentes las culturas. Las culturas todas, y eso incluye la lengua, están a un mismo nivel de importancia para el mosaico de la diversidad mundial. Porque si hablamos entonces del nivel educativo, intelectual, creativo, en términos de la cibernética o de la artesanía misma, entonces sí hay diferencias. Hay que decir, este pueblo es más artesano, aquel es más tecnócrata o tecnológico, más bien, no sé. ¿Entiendes? Sí, y hay lenguajes o lenguas civilizatorias. Sí, Pues hablando del latín, por ejemplo, no podemos negar que el latín marca más que el creol de los haitianos, por así decirlo. Bueno, yo pienso que, apuntándome a lo que dice Sánchez, Eddie, es el hecho de que las lenguas europeas fueron lenguas imperialistas. O sea, lenguas que se proyectaron en el mundo, llegaron con armas y avasallaron las poblaciones que encontraron. Sucede, por ejemplo, el ejemplo en la India. Los ingleses dominaron la India a través de cañones y de fusiles. Hay un texto poco conocido y que luego en Inglaterra fue repudiado. Se llama El mundo y la tecnología, de Arnold Toynbee, el historiador inglés. Fueron una conferencia que él dictó en la BBC para explicar qué era la historia y el lugar de Europa en el mundo. Y esas conferencias le llevaron a él a ser completamente atacado en su propio país, porque él señala que la única gran diferencia que había entre las culturas imperiales a las que venían avasalladas era el hecho de que disponían de una tecnología superior y esa tecnología superior se expresaba en máquinas de guerra, que fue lo que sucedió con Hernán Cortés en México, con todos los conquistadores en América Latina. Entonces... desde el caballo de Troya, supongo. Sí, sí, sí. Ahora, las lenguas, como dice Eddie, no son diferenciables, no son cualificables en cuanto a que una es superior a la otra. Una puede ser más rica en literatura, pero por ejemplo, me voy a los griegos, que es lo que yo más conozco. El lenguaje en Grecia
al inicio del arcaico, eran dialectos. El dialecto jónico, el eolíaco, el ateniense, el espartano. Entonces, hay un estudioso alemán que se dedicó a buscar cómo esas lenguas se habían sobrepuesto y habían llegado y cuál era la forma originaria. Y la riqueza, por ejemplo, de la lengua homérica es que dice, o sea, que tiene una infinidad de palabras para decir experiencias, sensibilidades que ya nosotros no notamos, porque hemos perdido esa virginidad, digamos, de perspectiva. Pero ellos hablaban del hombre cuando está dispuesto con una palabra, a lanzar la flecha, o cuando está dispuesto en espera todavía de entrar en batalla. O sea, eran palabras diferentes, era un vocabulario diferente. Entonces, eso se da en las lenguas que nosotros usualmente, impropiamente, llamamos primitivas. No son primitivas nada, simplemente son lenguas que responden a un modo de vivir y a un modo de estar en el mundo. Y por lo tanto, como tienen esas necesidades, pues crean las palabras adecuadas. Como si un pueblo de pescadores o de cazadores tendrán decenas de palabras para referirse a diferentes situaciones en la pesca. De su oficio, claro. Sí. Mientras que nosotros tenemos esa es la riqueza que ha perdido el lenguaje posmoderno, donde decía un poeta nuestro muy bueno, ahora no recuerdo el título, lo leí ayer, de un poema donde dice que hay una renuncia a esto, a llamar a las cosas sí, o sea, en su verdadera dimensión y riqueza. O sea, y lo resolvemos todo con alofoque, qué sé yo. Sí, sí. Mira lo que te quiero decir. Por ejemplo, una persona que brega con el campo, que un agricultor, de los tiempos del siglo XIX en Santo Domingo, se podía expresar, y aún cuando yo era pequeño, yo hablaba con los campesinos, y me hablaban palabras, me decían palabras refiriéndose al campo y a situaciones del campo, que para mí yo no las entendía. ¿Por qué? Porque yo no me abría a esa experiencia, porque para mí el campo era una sola palabra, que se centraba en una experiencia, mientras que ellos tienen 20 palabras para decir que estás alineando, o sea, que va a llover, está lloviendo, la ventisca, etc. Entonces, es más rico según un idioma, es más rico según las experiencias que se viven y el modo de estar en el mundo de esa población, de ese pueblo. Mira, hay un poema, perdón, en el libro de doña Edna Garrido, Reseña Histórica de Folclore Dominicano, un poema popular que dice, un campesino, en la puerta de tu casa hay un palo incorporado donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. O sea, ¿cómo lo diríamos hoy? Un palo clavado ahí. Y ahí yo pongo mi cachucha, amigo. ¿Entiendes? Entonces él lo dice con estas palabras que suenan hasta tan deliciosas, diría yo, ¿no? Y la melodía que le ponen. Claro. En la puerta de tu casa hay un palo incorporado y allí pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Por ejemplo, ¿entiendes? Pero lo que quiero hacer el énfasis en relación a la importancia del creolo, del criollo, que es una traducción, como lengua en relación con otra lengua, es la misma importancia del ser humano. A lo que vengo no es que no haya diferencias entre la cultura, es que una no puede ser más importante que la otra, porque si no el mundo no fuera mundo. Además, y ahí caemos en lo humano. No hay ser humano más importante
que otro. Ahora hay un presidente, Es una hay un buena- gobernante y un Es gobernado. una buena filosofía, maestro. Pero es Sí, así. Sí, sí. Mire, me están pidiendo una breve pausa. Sí. Y yo le voy a dar paso a la pausa con... Es tan simple, preguntémosle a mi hijo o a su nieto o a lo mismo, ¿qué es una asada? Y te va a decir que sí, eso es que un puerco en puya. Y Pero- no tiene nada que ver pero una no cosa con vayamos la tan otra. Estamos lejos. hablando de un instrumento No como la vayamos- asada, que yo- tiene cuántos miles de años. Claro. Yo trabajo con gente joven en la comisión. Y a veces yo hablo de la yautía blanca y ellos no saben. Más que en las modas también, epocales, que las hay, ¿verdad? Tanto en términos lingüísticos como musicales y demás. ¿Cuáles son las prioridades de la Comisión Nacional Dominicana en materia del patrimonio inmaterial dominicano? Bueno, pero antes yo quisiera ¿Cómo no? volver un poco a lo de la lengua. El humano es esencialmente un ser que habla, un ser que tiene un idioma, que maneja símbolos. La realidad humana es una relación no material, sino simbólica. Eso es, y la cultura es símbolo. Un sistema de símbolos. Sí, un sistema de símbolos y de códigos. De códigos. Entonces, esos códigos no están grabados en piedra. O sea, y ahora más con una comunicación planetaria al tiempo real, se hace mucho más difícil mantener ciertas verdades o ciertas afirmaciones como por una vigencia de tiempo amplio. Las cosas van cambiando porque viene la aculturación, la influencia de una cultura sobre otra, y esa es la gran tragedia, o sea, porque las culturas poderosas, las culturas imperiales, modifican y amañan las culturas menos ricas. Yo he dicho, y lo mantengo, que actualmente nosotros, si nos hacemos una idea de cómo nos ven en la potencia del norte, sobre todo, con estas circunstancias actuales políticas, nosotros somos los nuevos bárbaros que estamos acosando las fronteras del imperio. Es como volver al periodo del siglo III después de Cristo, cuando ya está a punto de producirse la invasión de los bárbaros a Roma, que primero se van asentando y después llegan y destruyen todo y se apropian de una manera indebida porque no era para ellos, no eran instituciones creadas para ellos. Entonces ellos van amoldando sus instituciones y sus régimen de trato social y de gobierno entonces se encuentra con otra realidad y eso se va modificando. Nosotros ahora mismo como pueblo de frontera, y nosotros como dijo Juan Bosch, somos una frontera imperial, el Caribe es eso. Cada día resentimos más el uso y el abuso y la transformación de nuestro idioma español. Cada día el dominicano habla un español menos digamos, universal. Cada día incorporamos nuevos términos que, bueno, ya la juventud, yo tengo que hablar con ciertos jóvenes con un diccionario para entender de qué me están hablando, porque surge ese elemento. Entonces, esa es la realidad nuestra ahora mismo. Entonces, con esa realidad es que tenemos que bregar. Entonces, la parte, lo que yo quería recalcar, es que tenemos que
como tarea fundamental que verificar, clasificar y conocer a fondo nuestra cultura, todas nuestras culturas, porque en este país hay una diversidad cultural sumamente rica, para que no se pierda, antes de que se pierda. Y retomamos por donde tiré la cosa, pero ¿es o no la I del cibaeño parte de nuestra riqueza lingüística? Claro que Pero sí. resulta ser que eso no se enseña en las escuelas. ¿Para dónde va la I del cibaeño? Mira, no se enseñará, no sabemos para dónde va, pero la I está ahí. Está ahí, Sí, ahí, en la carretera Duarte. sí. No, en en la cultura popular. Es que tú te vas... Hasta los santiagueros ya abandonaron eso. Usted que es de Santiago nunca lo he oído hablando con la I. Bueno, Eso es verdad, la academia eso es verdad. la academia te sustrae a veces, pero mira, hay muchos santiagueros, digamos, académicos, artistas, Muquien, que hablan con su I orgullosamente. Muquien. Y a Rosa veces, Rita sí, Álvarez pero a también. veces también se oye forzado en ciertas personas que no tienen por qué hacerlo, hablar con la I. Se le oye muy bonito al que lo habla porque inconscientemente la tiene dentro. Sí. Y es donde debe estar. Y eso se pasa oralmente también. Eso se pasa en este intercambio diario, familiar, social, en la calle, en los juegos, en la escuela, en el conuco, en la cocina. Sí. Entonces, es muy difícil que desaparezca la I del Cibao. Pero desapareció la L y desapareció la R. Y Bueno, todas manifestaciones regionales no, pero muy no existen, identificables. Guillermo, existen. Ahora bien, sí se puede siempre hacer el trabajo de preservación de eso cuando la gente, por ejemplo, no se burle del que habla así, de manera normal. O sea, Adiós, vale. pero todavía tú vas, Baní, el vale en Baní, tú te metes por donde sea y ese vale está ahí. Y tú te metes en Villa Mella y esa R, toro nosotros, ¿entiendes? Polvo, el polvo dulce, el polvo amargo para el café, el azúcar. Eso se usa. Lo importante es respetar, amar eso, verlo bonito, como yo lo veo, como lo vemos otra gente, que cuando escuchamos y palpamos eso, sentimos que estamos en nuestra patria, que no lo vamos a ir eso en otro lado. Sentimos que dentro de la mundialización tenemos ese lugar ahí Pero yo idiomático. lo veo a ustedes haciendo más énfasis Ahora, en la bachata y en el merengue. Y No, entonces las no, prioridades de ustedes fíjate. son medias incongruentes No, fíjate con lo, el patrimonio, con No. esa riqueza que está ahí. fíjate lo No, que no, no, sucede. porque te- Fíjate- Defiéndanse aquí, que este es el Tribunal Popular. Sí, tírale para adelante. Sí, no. Hay un punto que yo quiero recalcar. Al menudo. Ay, menudo. La escuela es un elemento que trata de crear un modelo universal para Sí. toda la población dominicana. Es crear un tipo de dominicano que tenga una uniformidad. Entonces, la escuela no puede enseñar las particularidades regionales, sino que trata de crear en los jóvenes, o sea, que tengan un instrumento que les sirva en todo el conglomerado donde se habla castellano. Ahora, la lengua con las inflexiones dialectales, como la I, etcétera, es la lengua de la casa, del hogar. Es la lengua que se aprende en esa otra escuela que es el hogar. La calle, el barrio. Sí, el barrio. el campo. Entonces, lo que sucede es que va llegando esa otra influencia, esos vientos del norte, que te van creando, transformando las palabras en castellano, te las vas transformando en inglés. Entonces, te van dejando
¿Y cómo tú pronuncias una palabra en inglés con la I? Pues, Jamás. Yo tenía un amigo en la UAS que lo hacía. Era tan cibaeño que hablaba inglés. hablaba inglés con la I. Sí, nos decía call, por ejemplo, para un programa de computadora, al Sí, final call. se dice call exit y él decía call lazy. Y sonaba tan bonito, ¿eh? Pero es un caso, es un caso. O sea, generalmente yo creo que es un factor de caos que introduce un desorden dentro del contexto del habla, digamos, coloquial, hogareña, barrial, y eso va modificando esas estructuras. Por ejemplo, el aguaita. Aguaita mama. Aguaita es una palabra del español del siglo XVI. Y sin embargo, entonces la tesis de Pedro Enrique Ureña era que esas palabras provenían, se habían enraizado desde la colonia y que por la poca comunicación que hubo con otras zonas, esos arcaicismos pervivieron. Y taita. Taita, sí. Esos arcaicismos convivieron, permanecieron en esas regiones aisladas. Y eso se da. Pero ya el mundo, como te digo, desde los años 70, que el campesino andaba con un radito, escuchando la noticia, ya tú vas a un campo. Mira, en los años 60, 70, yo me acuerdo que mi papá tenía una finca y yo me acuerdo que uno iba allá y se encontraba a todos los campesinos o en burro o en mulo. Hoy en día vete a donde tú quieras, que lo que vas a encontrar es motocicleta. Muy raro. Arriando vacas Sí, en motocicletas, sí, en motores. sí, Yo he visto sí. en San Juan. Sí, y en Motor allá en aquí. Cibao también. Sí. O sea, entonces es todo un factor de cambio. Y es que nosotros somos como un país de frontera. Y los países de frontera surgen, sienten mucho esa erosión que viene de la cultura más poderosa. Retomo la pregunta de esta segunda parte, es decir, en medio de esa riqueza, cuáles son las prioridades. Preservar cosas como parte de la riqueza o simple y sencillamente asumir, si se quiere, otros vocablos, otros símbolos. Siempre pongo de ejemplo el origen de la palabra fullín. Es el resultado de un proceso de frontera imperial, donde de Fullín Sí, pasamos a Fullín sí. en una connotación o un significado Después- totalmente distinto al del full gin, Sí. que era el gin full. Dice el antropólogo Hernández Soto, mi profesor Carlos Hernández Soto, dice que esa palabra en chino y en dominicano significa lo mismo. Lo mismo. Así que hay que ver, porque aquí tenemos influencias chinas, También. tenemos migraciones chinas. Hay que ver ese otro caso. Bueno, es que el gin era norteamericano y el full también. También, correcto, pero tenemos Sí, tenemos migraciones esa- chinas. Sí. Sí. Y recuérdate que el yaniqueque llega con los cocolos. Entonces, migraciones, así como esa, hay que tenerla en cuenta para también definir nuestra cultura. Es posible que Fullín venga de los chinos y no de Fullín, porque también, para explicarse, por ejemplo, Guloya, mucha gente dice que viene del good lawyer, que así era que le llamaban, y no hay un drama en los cocolos Buen abogado. estudiado por nosotros que se llame good lawyer, no existe. Entonces, hablando con ellos, lo que sí existe es el Goliath, David and Goliath. Entonces, el Goliath, sí Goliath. tú puedes derivar Guloya. Sí. Entonces, pero aquí existe toda esa serie de explicaciones y que el mangú, que ese es el mangú. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando eso? Que nos falta investigación, nos Sí, falta estudio sí. profundo, científico de nuestra lengua. Y Ya eso que tiene- Andújar no ha llegado hasta ahí.
Eso quiere Ah, decir tú eres uno de los adelantados. eso quiere Y decir guerrero, que guerrero. mira, en este es un país que para la situación en que estamos como desarrollo, en este país faltan muchos antropólogos, pero antropólogos full. Y tú sabes cuál es otra profesión que está causando muchos problemas su ausencia, los arqueólogos. Sí, sí, porque Aquí está la solamente explicación. hay 5 arqueólogos. Yo propuse una vez que habláramos como Ministerio de Cultura con una universidad, o sea, planteáramos a todas de que se creara un proyecto de arqueología. Tenemos el convenio con la Universidad de Leiden, Sí, sí. holandesa, una de las más acreditadas mundialmente, Sí, sí. y también la de Indiana, Ujú. que también están realizando trabajo Estudios. arqueológico aquí en el país. Se podría hacer una maestría para gente que se le enseñe lo fundamental, pero necesitamos, si queremos mantener y preservar lo que tenemos, tenemos necesidad de formar arqueólogos. Y en todos los niveles, porque Sí. aquí tenemos un patrimonio subacuático invalorable. Invalorable. Y sí. sin embargo, prácticamente tenemos una especialista solamente en Sí. patrimonio subacuático que no está trabajando el tema además. Bueno, O pero sea, tú sabes que el subacuático, el arqueólogo subacuático, sí, lo que tiene que tener son las nociones generales de la arqueología, porque es la misma. La cuadrícula, todo eso, lo único que el medio, eso es lo que tú tienes, es lo específico, que en vez de ser a ras de tierra, es bajo Soterrada, agua. O bajo agua, Sí, acuática. acuática. y la Pero, propuesta es que el museo se Ahora, establezca abajo, Hay no expresiones. que se suba. Hay claro, expresiones lingüísticas. claro. Yo soy de los partidarios que los bienes deben quedarse abajo. Miren, hay expresiones Sí, como esta. ¿Sabe? Que culebra vieja no cae en lazo. Porque ustedes no terminan de decirme cuál es la prioridad, prioridad. la Y prioridad. porque ustedes se enfocan en ritmos musicales. No hay ahí un sesgo que hacia donde quiero llevarlo desde hace rato y vuelta y vuelta y vuelta. Y no caemos. Y no caen en el lazo. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Por qué nos enfocamos en...? Que nos expliquen al país por qué es prioridad una cosa y no las otras. Pero se están manejando, por ejemplo, las tradiciones carnavalescas, por ejemplo. Claro. Se están trabajando las fiestas patronales también. No, y de hecho nos hemos inventado carnavales, Carnavales. que no son sí. parte de ninguna tradición. No, por ejemplo... Vamos a ser claros, El ¿verdad? de Río San Juan Ese lo también. creamos nosotros cuando éramos Consejo Presidencial de Cultura, que llevamos 2 maestros careteros, lo enseñaron y ellos comenzaron a hacer caretas marinas. Y de ahí surge el carnaval que se celebra en el verano. Y por cierto, los batonbalés se acabaron. Sí. No, ¿cómo que se acabaron? Ay, no, tú sabes bien de lo que te estoy Hay diciendo, un par que de ya el batón ballet de Baní no existe. Bueno, pero hay otros que han abierto. Sí, pero tú Batón sabes que el batón ballet de Baní era el batón ballet. el ¿verdad? emblemático. Bueno, la cuestión es que en mi caso, Ajá. cada vez que vengo aquí, yo tengo que hacer énfasis en la música porque es uno de mis mayores campos de investigación, obviamente. Pero si tú hablas con Glenis Díaz, que es nuestra principal y única arqueóloga, antropóloga física, entonces ya te va a hablar de la riqueza antropológica, arqueológica, física que tenemos en este país, en estudio y pendiente de estudio. Y asimismo, si tú invitas a, no sé, a José de Ferrari, de Industria y Comercio, te va a hablar de la riqueza artesanal y la diversidad de la artesanía que hay aquí, con un catálogo maravilloso que deberá ser reeditado en su Tiene momento, toda su vida ampliado. en eso. Exactamente. Este señor López está haciendo el inventario de los petroglifos en todas las cuevas. Sí.
O sea, se está Y hay una trabajando. clasificación, hay en el boletín número 42 del Museo del Hombre Dominicano, hay una descripción digamos, de la geografía de cuevas que hay aquí, con riqueza indígena, ¿no? En petroglifo y también en escritura. Entonces, hay mucha gente trabajando en diversas direcciones. La prioridad debe ser salvaguardar nuestro patrimonio material e inmaterial. Esa debe ser la prioridad y es en lo que realmente estamos enfocados. ¿Por qué yo estoy estudiando ahora la artesanía musical? Bueno, porque ese es, digamos, un segundo, como diría Martha Ellen Davis, es un segundo producto de mi investigación musical inmaterial. O sea, ya yo estudié los congos y sé que tienen 21 toques y sé que se tocan para el Espíritu Santo, la Virgen del Rosario y en festividades de corte funerario, y que podemos tener en la sabana del Espíritu Santo, ¿entiendes? Villamella, La Victoria, Lomina, Guaricano, Mandinga, Tayamasá, celebraciones casi todos los fines de semana. Y puedo describirte que eso tiene un ritual que abarca desde el día de la muerte, el rezo, los cabos de año hasta el banco, y que eso puede durar de 3 a 7 años. O sea, puedo hablarte 2 horas de eso, y que la música acompaña cada una de esas partes con características diferentes, que hay 3 canciones para abrir, 3 para cerrar, y que en el medio de ellas hay algunas 14, 15 más, que son las que completan las 21 y se tocan durante celebraciones que van por un promedio de 12 horas. Si ponemos que una celebración comienza a las 6 de la mañana, va a terminar a las 6 de la tarde del otro día. Y viceversa, si comienza a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, entonces va a terminar a las 6 de la mañana. ¿Entiendes? O sea, de 6 a 6, 12 horas. Y eso son cosas que yo las vi paralelamente a ir interesado en la música, pero ya yo he bajado entonces a ver con qué se hace la música. Bueno, pues esos instrumentos, todos, tienen lo que yo le he llamado las técnicas y procesos de construcción, que abarca sus materiales de construcción. O sea, un tambor no solo es un cuero y un tronco. Es un árbol específico que sirve para ser ahuecado para ese tambor. Y un cuero que tiene que tener una edad y una etapa de parideras tales que es mejor si ha parido 6 veces la chiva o la vaca. Porque ese cuero, de tanto extenderse y distenderse, tiene una fortaleza diferente a un cuero de un becerro. ¿Entendiste? Claro. Entonces, la prioridad es la cultura dominicana en toda su manifestación. Pero faltan manos, ojos y oídos para caerle atrás eso, lo que decía Brea. Miren, hay un gran aporte que ustedes no han mencionado, y creo que se nos escapó, y que responde a la primera etapa de lo lingüístico, que lo hizo la Academia Dominicana de la Lengua, con la publicación, después de mucho estudio, del Diccionario de Dominicanismo, que entiendo muchos de ellos en desuso de alguna manera, pero que están ahí en la memoria, ¿verdad?, del pueblo dominicano como tal, en su idiosincrasia, que es un gran aporte, tanto para la preservación como para la recreación en el uso de esos términos, y creo que vale la mención y la felicitación a quienes desde la Academia Dominicana han hecho eso. Ese trabajo fue pionero Carlos Esteban Davis, que ha hecho mucho por la... ¿Por qué ustedes están tan seducidos con la bachata? Porque por lo del merengue lo voy entendiendo. No, pero es una percepción. Desde el principio. Es una percepción. Esa es una percepción mía. Sí. Yo estoy seducido mucho por la salve. Por la salve. Sí, y la conozco y te puedo hablar de la salve dominicana. O sea, la salve, más allá de la salve trujillista, de la salve Elenita Santos, que me excusen
no es salve, es fusión. Porque cuando tú pones cualquier salve de esa, suena una tambora de merengue abajo. Y cuando tú vas a Villamella, ves salve, tú lo que vas a ver es balsié, mongó, guira y panderos. Y lo que yo le llamo con mis estudiantes, instrumentos básicos de la salve a nivel nacional, son justamente pandero, balsié y guira. Luego en San Cristóbal sí le agregan tambora e incluso tiene un toque de merengue si tú quieres. Pero lo que sabemos tocar tambora, sabemos que ese toque de salve de San Cristóbal, de la tambora, no es el toque de merengue que conocemos, es un merengue entrecortado. El toque más tradicional, por supuesto, ¿verdad? Que está en 4 tiempos. ¿Sabes cómo suena de la salve de San Cristóbal? Si tú lo vas a escribir en un papel, eso no es igual. No es lo mismo. Además, el carácter ceremonial, entiendo yo también, de esta música. Correcto. Le da una lo coloca en una otra dimensión. distinta. Y ahí la preservación, justamente. ¿Por qué? Porque cada año tenemos el aniversario de la Virgen de la Altagracia, o de San Antonio en junio, o de San Miguel en septiembre. Y hay grupos de salve que reverencian esas deidades con diferentes tipos de canciones, toques y ritmos. Y humildemente, yo conozco mucho de eso. Creo que en San Juan hay uno también. Sí, no, eso es a nivel nacional. La salve comenzó... Pero hablo de las agüitas aquellas, ¿no? Sí, la salve es liborista. La liborita. Al santo Liborio lo van a matar para que se deje de tanto rezar. Y podemos seguir cantando. Entonces, mira, la salve es eclesiástica, mayormente. La salve entra por las iglesias. Sí, porque la salve es para un cantarle a la canto Virgen. a la Virgen. Exactamente. Claro. Entonces, Claro. eso era lo que se cantaba a nivel nacional aquí. ¿Y por qué ahora se le canta a Ogún? ¿Por qué se le canta a Belié? Bueno, porque a partir del siglo XVI comienza ese proceso de transculturación, este encuentro de cultura, que produce el sincretismo cultural que nos caracteriza. Y ya hay que tocarle salve a otras deidades que no son hembras y no que son varones, pero además ya no a capela, ya no es la salve Regina, hay que meterle pandero y balsié y guira, y gracias a Dios. Miren, tenemos se ya hizo? poco tiempo, pero yo quiero un poco provocar ya una última reacción de ustedes, porque resiento de algún modo el tema, que es aquel que pretende convertir en tradición lo que no es tradición, que pretende Importante. que una manifestación X, cultural, hasta religiosa, cualquiera, porque el dominicano no rezaba, hasta donde yo sé, no rezaba como rezan ahora. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Te puedo hablar del propio Bonje, de qué tradición me pueden hablar. Yo nací, soy capitaleño, y cuando vine yo a ver eso. Nadie me puede hablar de que eso es una tradición. Entonces lo mismo un poco pasa con el tema de los ritmos musicales, que sigo entendiendo el tema del merengue, la salve, la sigo comprando, pero de repente también una cosa en plena evolución urbana, como es la bachata, de repente resulta que me la quieren pasar por razones prácticas, digamos, porque conviene Sí. convertir aquello en algo que en el fondo no lo es. ¿O estoy equivocado? Mira, No me pongas la cara ahí. No. Dígame. yo también me atrevería a comprarte tu postura. Porque igual que pasa con el merengue y decir que Ñico Lora es el padre del merengue, entonces hay que pensar O que... atribuirle a Luis Alberti una composición que es de Ñico. Bueno, la cuestión es que tenemos muchos entuertos en base a la falta de investigación rigurosa, científica y seria. Si tú colocas igualmente a Calderón como padre de la bachata, tú estás poniendo la bachata en medio siglo. En la década del 60. ¿Correcto? Y entonces, bachata, según se vio en el Congreso último, Bachatas y Cuerdas del Centro de los MIC, es un término que precede todo eso.
Que Lo precede, es anterior. El merengue es anterior a Ñico Lora. ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Entonces, tenemos que tener cuidado en los paradigmas que vamos creando. Sí. Yo considero que Ñico Lora es, sí se puede decir, quizá el mayor precursor del merengue. Pero tú sabes que aquí Wilfrido Vargas es el rey del merengue, pero también hay otros reyes por ahí. Y si surge un mayimbe del merengue, hay un merengue de la bachata. Y nosotros tenemos que tener siempre esos títulos. Si hay un palacio nacional, hay que tener un palacio del ayuntamiento de no sé a dónde, que cuando tú vas, ni la P de palacio la tiene. Porque un palacio es una vaina alta, una edificación, escúcheme la palabra, vaina. Una edificación magnífica, alta, rodeada de... De hecho, era consistorial. Con un puente que se baja y que se sube. Es una estructura segura, incluso militarmente. Pero hemos tomado la palabra palacio para decírselo a cualquier edificación. Hasta el Palacio de los Deportes. Sí, cualquier edificación aquí es un palacio. Y eso, claro que... Y el Palacio de la Esquizofrenia sí, también. Exacto. Pero ahí tú tienes una explicación colonial. Tú tienes una explicación colonial en eso también, de querernos todavía sentir que somos la colonia que somos, ¿tú entiendes? Además nos interesan siempre las primicias. Entonces sí, entonces la bachata ya sabemos que es parte del sentir urbano. Ya sabemos que surge con las cuerdas, que las cuerdas son precedentes al acordeón, que las cuerdas son del son y del dicen que merengue. usted la tocará muy bien, pero como que no Y la son baila del, tanto. oye, las cuerdas son del son, y son del merengue, y son del carabinés, y son de toda la música lúdica bailable en pareja, de la cual la bachata no escapó en las zonas limítrofes de la ciudad. Y fue creándose en base a todo ese sentimiento anterior. La bachata tiene un arraigo tradicional. Si la ubicamos en los 60, en los 50, la estamos sacando del entorno tradicional y la estamos poniendo en una música meramente urbana, estamos perdiendo popular, el origen comercial. ranchero de aquello también. ¿Y Entonces, cuál es el origen? O sea, ¿cuál fue el núcleo fundamental de la bachata? bueno, tú tienes en la bachata, yo te puedo decir, la misma estructura del son. La El misma. bolero. Donde no había el bajo, estaba la marimba. Donde no había la guira que le metieron ahora a la bachata, tenía la maraca y las cuerdas y el bongo. Y ahí tú tienes, incluso si tú quieres, para algunos románticos de la cultura y de la tradición, nuestras tres etnias fundamentales, la maraca indígena, el bongo y la marimba africana y las cuerdas Que europeas. por cierto me la desaparecieron de... Sí, esto yo lo critico, la figura, escúchame, tú que atacas tanto. Sí, yo que ataco tanto, me han hecho Marimba, pasar una guira, vergüenza. marimba, guira, tambor y acordeón, por favor. Marimba, guira, tambor y acordeón. Sí. Preferiblemente acordeón de 2 carreras. Sí. Sí. Pero bueno, miren, Vamos a atacar, Guillermo. de esta La manera, base si no, está ahí, doctor, ya encontraron nuestras la raíces. debilidad. Ya encontraron mi debilidad. Claro. Por eso es que hay que tener con qué responder. Menudo. Hay que tener menudo, ¿verdad? Miren, doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, así como el amigo y antropólogo, músico, don Edis Alberto Sánchez Rosario, director general de Participación Popular del Ministerio de Cultura y es director nacional de folclore de este mismo ministerio. Como siempre, pues inmensamente agradecido de que podamos hacer este tipo de entregas a conveniencia tanto de la comisión como de esta dirección general del Canal 4 RD de la Radio Televisión Dominicana. Y agradecer a Edith, Claro. que es una autoridad en este país. Claro, en que lo vamos a música. traer a bailar dentro de poco. Sí, también. Sí, porque resulta ser que hay dos que son los últimos, Eddie y José Dulú. De que los dos comenzaron siendo bailarines, ¿Es verdad? pero yo no los he visto bailando bachata, Yo sí, ninguno de yo los dos. sí, yo ¡Bachata! Ah, no, yo bailo de todo. Usted enseña a bailar bachata. Hasta dembow. Hasta dembow. Muchas gracias. De verdad que sí, a ustedes. Esperamos que fuera de su interés este conversatorio.